El pasado no se borra. Solo espera. Espera pacientemente, cubierto de polvo y silencio, el momento exacto para romper el sello. ¿Cuántas historias secretas reposan bajo nuestros techos, en esos lugares que visitamos cada día pero que nunca, en realidad, miramos? Lugares como este granero centenario, donde generaciones apilaron no solo heno y herramientas, sino también sus miedos, sus arrepentimientos y sus vidas no vividas. Para Joao, la reforma del viejo granero familiar era solo una tarea de rutina: sacar los escombros, organizar las herramientas oxidadas, preparar el espacio para un nuevo uso, aburrimiento programado. Un esfuerzo físico para distraer la mente de la rutina diaria. No sabía que, bajo aquella montaña de años y olvido, estaba a punto de encontrar no solo un baúl, sino una cápsula del tiempo que latía con un dolor antiguo, capaz de reescribir todo lo que creía saber sobre su propia familia. Estaba a punto de liberar un amor que fue obligado a callar y que, en silencio, moldeó la vida de todos los que vinieron después. Joao tira de un trozo de madera suelta en la pared, un pedazo que parecía haber sido recolocado a toda prisa hace décadas, revelando un pequeño nicho escondido. ¿Dentro? Solo una caja de galletas de hojalata, de esas antiguas, con la pintura desvaída. Sencilla. Pero el peso en sus manos no era el del metal. Era el peso del tiempo, el peso de la renuncia, el peso de los secretos jamás contados, sellados por un miedo más fuerte que cualquier deseo. El tintineo apagado del contenido parecía la respiración contenida de alguien que esperaba ser liberado. Joao abre la caja con dificultad. El cierre está oxidado. Dentro, un manojo de cartas atadas con una cinta de raso desteñida, casi gris, y una sola flor seca, una rosa aplastada por el tiempo. ¿Qué es más doloroso? Un amor que termina por falta de sentimiento, por desinterés o traición, o un amor inquebrantable que es aplastado por algo externo, algo que nada tiene que ver con los corazones que lo sienten. Es posible que, incluso después de décadas, la sombra de un viejo prejuicio, el fantasma de una rigidez social pasada, todavía pueda alcanzarnos y dictar a quien podemos amar, o peor, dictar la tristeza que cargamos. ¿La felicidad es un derecho, o un lujo reservado solo a quienes encajan en las expectativas ajenas? Las primeras cartas eran de un remitente, Elías. Estaban fechadas a comienzos de los años 50, un periodo de profunda rigidez social, especialmente en las pequeñas comunidades. Joao reconoció vagamente la letra de su abuela, Amelia. Pero el tono no era el de las cartas que ella guardaba en su cómoda, las que olían a lavanda y hablaban de compras en la ciudad. No. Eran cartas que vibraban con una intensidad casi peligrosa, la electricidad de dos jóvenes desafiando al mundo entero. La primera que abrió hablaba de un encuentro secreto junto al arroyo, cerca del viejo hipe centenario. Pero la última frase le hizo contener la respiración. Elías escribía: Amelia, sé que tu padre jamás me aceptará. Él ve nuestra diferencia como una mancha en su honor. Dice que mi sudor es el opuesto de tu perfume. Pero dime, amor mío, ¿qué es el honor comparado con el fuego que arde en nosotros? ¿La diferencia? ¿Qué diferencia? Joao comenzó a hojear las cartas más rápidamente, buscando una pista más allá de una simple disputa familiar. La pista estaba sutilmente impresa en el lenguaje. Elías era de una familia vecina, sí, pero de una casta social completamente diferente en aquella pequeña ciudad de la época. El prejuicio no era racial ni religioso, sino económico y de nacimiento. La familia de Amelia era la tradicional, acomodada, con un apellido que significaba poder y estatus. La de Elías, los recién llegados, trabajadores que habían prosperado con esfuerzo, pero que nunca serían considerados de linaje. No había odio abierto, ni disputa de tierras. Había jerarquía invisible. Había una línea de hierro que dividía quién era quién y quién podía casarse con quién. El matrimonio, para la familia de Amelia, era una transacción de estatus, no de amor. Y Elías era una mancha, un riesgo para la pureza del apellido. Joao toma otra carta, más arrugada,
donde las viejas lágrimas formaron anillos en el papel, borrando la tinta en partes cruciales. Amelia respondió. Y su respuesta no venía con resignación, sino con rebeldía mezclada con miedo. Describía las cenas silenciosas, la vigilancia constante, la mirada fría del padre. Vivía bajo la amenaza de ser enviada a la capital, a casa de la tía solterona, si el noviazgo prohibido continuaba. Amelia era una prisionera del decoro, vestida de seda pero encadenada por las normas. Pero su corazón volaba libre, volaba hacia el granero, hacia la oscuridad de la noche donde Elías la esperaba bajo el silencio cómplice de la madrugada. Y entonces, en medio del manojo, una carta corta, sin fecha. La letra de Elías temblaba, casi ilegible por la prisa. La desesperación era palpable en el papel. Lo descubrieron. Amelia, vieron la carta que enviaste por mi hermana. Tu padre me humilló públicamente en el almacén. Dijo que me romperá los huesos si vuelvo a pisar esta propiedad. Mi familia me manda lejos, a la capital, para borrar este error y evitar la vergüenza. No quiero irme. ¿Vendrías conmigo? ¿Lo dejarías todo? ¿Dejarías el lujo por lo incierto? Es ahora o nunca. Encuéntrame en el viejo puente de piedra, a medianoche, en la próxima luna nueva. Si no apareces, te juro, Amelia, intentaré olvidarte, pero jamás perdonaré al mundo. La invitación a la huida. El momento del todo o nada. El clímax de la juventud, la encrucijada que cambiaría el curso de dos familias. Joao, leyendo, sentía la desesperación de Elías y el coraje temeroso de Amelia. Pero él ya conocía el final. Su abuela, Amelia, se casó con su abuelo, Roberto, un hombre de buena familia, de posibilidades y de cuna, todo lo que Elías no era. Roberto era un buen hombre, sí, pero era el presente aceptable de Amelia. Elías era ¿su qué? ¿Su fantasma? ¿Su futuro robado? Aquel y sí. Que seguiría susurrando en sus oídos por décadas. Joao toma la última carta del conjunto. Es de Amelia, pero escrita mucho después de los años 50, quizá ya en la vejez. Una nota única, doblada dentro de un sobre vacío. El papel es distinto, más moderno, pero la caligrafía es inconfundible. Ella estaba revisitando la caja de hojalata. La nota no era para Elías. Era un recordatorio para sí misma, un acto de redención silenciosa, doblado con cuidado. Solo 3 palabras, escritas con una mano temblorosa. Nunca olvidar el sol. El sol, el apodo cariñoso que Elías le había dado en las cartas. Mi Amelia, mi sol de invierno. El sol que se ocultó para no volver a salir en su horizonte. Y Joao sintió el peso de aquel sacrificio. Esa noche fatídica de 1953, bajo la pálida luz de la luna, Amelia no fue al puente. No fue porque su padre, al tanto de la fecha y la hora gracias a un informante, la encerró en su habitación con las ventanas clavadas. No fue porque el miedo a deshonrar a la familia, a convertirse en una paria social, a ser la vergüenza, habló más fuerte que el deseo. O quizá, y este es el toque más cruel, no fue porque el padre de Elías, humillado y queriendo protegerlo, ya lo había subido al tren de las 10, sin que él supiera si Amelia acudiría o no. Ambos fueron traicionados por el mundo y por la prisa. El hecho es que ella se quedó. Y la carta que rompió en 1000 pedazos, la que él nunca recibió, la que intentó reescribir y terminó arrugada en el fondo de la caja, gritaba en silencio. Te amo más que a mi vida y a mi reputación. Pero no puedo destruir la vida de todos los que me aman. Perdóname por no ser la mujer valiente que crees que soy. Encuentra tu paz y trata de olvidarme. Sé feliz por los dos, Elías. Una mentira piadosa, una traición forzada a su propio corazón que la perseguiría hasta el final. El granero guardaba el secreto. No el del amor, sino el de la no elección. El secreto de una vida vivida bajo la sombra asfixiante de un y sí. Joao comprendió que la melancolía silenciosa de su abuela, la que siempre pensó que era simple cansancio, no era eso.
Era duelo, el duelo por un hombre que amó, por una vida que deseó, y por una versión de sí misma que tuvo que matar para sobrevivir a la rigidez de aquella sociedad. El amor sobrevivió, la felicidad, no. Y ahora Joao tenía la misión involuntaria de dar voz a ese silencio. Las cartas del pasado ahora están abiertas. Pero la historia está lejos de terminar. ¿Qué fue de Elías en la capital? ¿Logró olvidar a su sol? ¿Y cómo esa herida no resuelta de Amelia afectó a la familia de Joao, a sus padres, y a él mismo? El misterio no trata solo del amor prohibido, sino del legado silencioso del dolor. Si tú también sientes que algunas historias necesitan ser contadas para que el pasado descanse, si tienes curiosidad por saber si Joao encontrará a Elías o descubrirá lo que el destino realmente reservó para esa pareja, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que entienda el poder de una carta antigua. Y, sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque vamos a sumergirnos en la búsqueda de Joao y en las pistas sobre el destino de Elías, que estaban escondidas a simple vista, en la biblioteca familiar. Créeme, lo que Amelia guardó no fueron solo cartas. Fueron mapas. Las cartas de amor prohibido se habían transformado en cartas de acusaciones silenciosas. El dolor de Amelia, que Joao acababa de descubrir, no era solo suyo. Era el núcleo de una tristeza que parecía haber contaminado la propia estructura de la familia. Resonaba en la melancolía de la casa, en el silencio de su abuelo Roberto y, posiblemente, en las decisiones excesivamente cautelosas de sus propios padres. El amor de Amelia y Elías fue aplastado por un prejuicio de clase, la idea obsoleta de que la cuna era más importante que el corazón, de que la cuenta bancaria definía la dignidad. Esa rigidez social había obligado a Amelia a cumplir el papel esperado, casándose con Roberto, pero el vacío dejado por la ausencia de Elías era una herida abierta. Ella enseñó, inadvertidamente, que el deber venía antes que la pasión, que la seguridad era más valiosa que la felicidad plena. Joao comprendía que esa lección silenciada podía haber impregnado a su familia, transformando la búsqueda de la pasión en una cautela exagerada, y el deseo de felicidad en un conformismo cómodo. No estaba solo buscando a un hombre cubierto por el polvo del tiempo, estaba desentrañando la matriz de una infelicidad no resuelta de la cual él mismo era, involuntariamente, heredero. Ese descubrimiento despertó en él una urgencia, una necesidad de reparación histórica. La primera acción de Joao fue investigar la vida de Elías. Pero Elías no era una figura pública fácil de rastrear. El nombre era común y las cartas habían cesado abruptamente después del intento frustrado de fuga. ¿Por dónde empezar a buscar a un fantasma que había sido expulsado de un pueblo hacía más de 70 años y que probablemente había cambiado de nombre para reconstruirse? Joao necesitaba un mapa, y Amelia, la metódica Amelia, lo había dejado, un rastro de migas de pan emocional. Revisó la nota final, nunca olvidar el sol. Rebuscó nuevamente en el granero, luego en la habitación de su abuela. Nada evidente. Entonces se dirigió a la biblioteca de la casa, una estancia que era más un sarcófago para libros no leídos que un lugar de conocimiento. Allí encontró una pequeña Biblia antigua, con la tapa de cuero desgastada. No era la Biblia de misa, era la Biblia de anotaciones familiares. Entre las notas meticulosas sobre nacimientos, matrimonios y aforismos morales, encontró, escrito a mano por Amelia con una caligrafía visiblemente diferente de las demás, un nombre incompleto y una fecha, E.S., 15 de mayo de 1987. ¿E.S.? ¿Sería Elías? La fecha era demasiado reciente para ser un encuentro. ¿Un cumpleaños? ¿Una muerte? Solo esas iniciales y esa fecha. La pista era demasiado sutil para el mundo, pero gritante para él. Justo debajo, una referencia casi borrada, el título de un libro que Joao nunca había tocado, El pájaro que no vuela, un volumen de poesía regional de la época, con páginas amarillentas y una tapa sencilla. El libro estaba escondido en la última estantería, detrás de volúmenes sobre derecho agrario, como si intentara camuflarse en la seriedad. Al abrirlo, notó una página con la esquina doblada, una marca intencional.
La página contenía un poema conmovedor sobre la distancia y la cobardía de la vida. Y en el pie de página, Amelia había hecho una única anotación a lápiz, casi invisible, como un susurro: el sol todavía está caliente. Es la respuesta. Mira el nombre del autor. La abuela estaba enviando un mensaje póstumo. El nombre del autor. El misterio se desvelaba por capas. El poeta era Edgar Santos. Ese Elías era, entonces, Edgar Santos. El amor prohibido de su abuela se había convertido en un poeta respetado, aunque limitado al ámbito regional. Joao sintió una oleada de satisfacción y tristeza. Elías no se había convertido en un fracasado, se había transformado. Había usado el dolor de la pérdida y el trauma del rechazo social para crear algo bello e inmortal. La carta de renuncia de Amelia no fue su destrucción, fue, irónicamente, su fuente de arte. Joao comenzó a investigar la vida de Edgar Santos a través de archivos digitales. La biografía era dolorosamente breve. Nacido en un pequeño pueblo, se mudó a la capital a los 20 años y se convirtió en un cronista de la melancolía, especializado en temas como la pérdida y la irrevocabilidad del tiempo. Nunca se casó. Su libro más famoso era, sin sorpresa, El pájaro que no vuela. La sinopsis hablaba de un pájaro que, por miedo a no ser digno del cielo, se conforma con la seguridad de una jaula dorada. La jaula era la vida cómoda de Amelia junto a Roberto. El cielo, la vida incierta y apasionada con Elías. Y la fecha, 15 de mayo de 1987, era la fecha de la muerte de Elías. Joao lo confirmó en los obituarios. Edgar Santos, el poeta, había fallecido exactamente en esa fecha, en un accidente solitario en la capital. La tristeza de Amelia, por lo tanto, no era solo por la pérdida de un romance juvenil, sino por el duelo no oficial y secreto de su verdadero amor, que duró más de 30 años. Amelia se había permitido llorar a Elías, el poeta, sin que nadie supiera que Elías, el poeta, era el Elías de su pasado. Había llorado en secreto, durante décadas, al lado de Roberto, el marido que respetaba profundamente, pero a quien nunca amó con la misma intensidad febril. Joao empezó a reevaluar a Roberto, su abuelo. El abuelo que él conoció era un hombre callado, respetuoso, de pocas palabras, que siempre trató a Amelia con cortesía impecable, pero con una distancia emocional fría. ¿Habría sabido Roberto la historia de Elías? ¿Habría aceptado un matrimonio donde el corazón de su esposa ya pertenecía a otro, aceptando ser el segundo mejor? El prejuicio de clase no solo había alejado a Elías, sino que también había obligado a Roberto, el buen partido elegido por la sociedad, a vivir una mentira de conveniencia. El sistema había creado dos víctimas del amor, una, fuera del círculo, condenada a la soledad creativa, la otra, disfrazada de vencedor, condenada a la soledad conyugal. Y esta percepción aumentaba el peso del secreto familiar. Joao volvió al libro. Leyó el poema principal, pero fue la dedicatoria oculta la que le dio el golpe final. En el prefacio, Edgar Santos había escrito, solo para quien supiera buscar y desdoblar la verdad. Para el sol que se escondió detrás de las nubes del deber. El puente aún está allí, pero el camino fue cortado. Un mensaje de amor, pero también de resentimiento profundo. Y había más. Joao encontró un recorte de periódico guardado entre las páginas, casi desintegrado. Era la reseña de un libro de poemas de Edgar Santos, publicada un año antes de su muerte. La reseña terminaba con una cita del poeta en una rara entrevista. Mi única musa fue la ausencia de un encuentro que nunca ocurrió. Esperé en aquel puente hasta el amanecer, pero ella eligió la vida que se esperaba de ella. Y mi poesía no es más que la carta que nunca pude entregarle, a aquella que creí cobarde. La confesión final y dolorosa. Elías había esperado y muerto con la convicción de que Amelia había sido la cobarde, que había preferido el estatus social al gran amor. El impacto fue profundo. Elías murió sin conocer la verdad completa, que Amelia había sido encerrada, que había luchado por ir hacia él.
Murió pensando que ella había elegido simplemente el confort social y el dinero por encima de él. El prejuicio de clase no solo lo separó físicamente, sino que también creó una distorsión de la verdad que les impidió encontrar la paz, incluso en sus recuerdos separados. Joao comprendió que su misión era más urgente. Debía no solo reescribir la historia, sino sanar el malentendido que selló 2 vidas en el dolor, antes de que ese ciclo de silencio se repitiera. Las cartas de Amelia y los poemas de Elías habían iluminado el amor prohibido, pero dejaron la figura de Roberto en la más completa oscuridad. El hombre que se casó con Amelia por conveniencia social y que usaba un silencio que parecía indiferencia. Había sido un villano pasivo, un hombre que aprovechó la situación impuesta por el prejuicio para asegurarse una esposa de buena familia, aceptando solo la mitad de su corazón. ¿O habría más complejidad bajo la cortesía fría que mostraba en público y en familia? Joao comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre su abuelo. Un hombre que cumplía el deber de forma impecable, pero que parecía haberse resignado a una vida sin euforia. Aquel silencio que siempre atribuyó a la personalidad y a la edad era, en realidad, la marca de la renuncia de Amelia. El amor de Elías fue robado por la rigidez social, pero la vida de Roberto también fue vivida bajo la sombra de ese robo. Había ganado a la esposa ante la ley, pero sabía que había perdido la posibilidad de ser su verdadero amor. Eso obligaba a Joao a reevaluar la noción de vencedor y perdedor en aquella historia. Joao buscaba una pista dejada por Roberto, algo que indicara su conocimiento sobre Elías o sus sentimientos sobre el matrimonio. Revisó los documentos del despacho de su abuelo, contratos, escrituras y una pequeña caja de madera con llaves antiguas. En un cajón que jamás había abierto, cerrado con una de esas llaves, Joao encontró un pequeño diario de cuero, con una tapa simple y sin adornos. A diferencia de la Biblia de anotaciones de Amelia, este era el diario de Roberto, un registro de su vida interior. Las entradas de Roberto eran de una honestidad sorprendente y brutal. Escribía sobre su propio amor por Amelia, un amor respetuoso y profundo, pero que era, sin embargo, unilateral. El matrimonio era una tragedia de conveniencia. Lo que más impactó a Joao fue la entrada fechada justo después de la boda, al día siguiente de la luna de miel. Roberto escribió: «Me casé con Amelia, pero ella se casó con mi apellido y mi posición. Ella está aquí, conmigo, pero su alma vive en el puente de piedra, con aquel muchacho. Vi a su padre clavar las ventanas con mis propios ojos. Oí su llanto en la habitación la noche en que él partió. Él nos robó el derecho de ser libres. Soy el buen partido, que ganó la herencia de la sociedad, pero perdí a la mujer. Soy un carcelero sin rejas, condenado a respetar su amor por otro. Mi prejuicio no es contra Elías, es contra esta sociedad hipócrita que me obligó a ser un premio de consolación, un marido de fachada». Roberto no era el villano ni el rival vengativo. Era la segunda víctima del prejuicio, el cómplice silencioso de una tragedia, también forzado por el sistema a un papel que lo aprisionaba. Él lo sabía. Lo supo todo el tiempo. Aceptó el matrimonio por un amor resignado hacia Amelia y por deber social, pero vivía con el dolor de saber que ella amaba a otro. Nunca mencionó a Elías, tal vez por respeto a su dolor, o por miedo a confrontar su propia posición de marido elegido. Aquel diario reescribía la historia de un hombre que parecía rígido y apático, pero que era, en realidad, profundamente sensible, resignado y honorable. El matrimonio no fue un acto de posesión, sino un sacrificio doloroso y mutuo, sellado por el silencio. La nueva comprensión sobre Roberto le dio a Joao una urgencia diferente. El objetivo ya no era solo descubrir a Elías, sino llevar la verdad a quien debía escucharla. Investigó más a fondo la biografía de Edgar Santos, el poeta, que había fallecido sin hijos, soltero. Pero el diario de Roberto proporcionó la pista final. En una página, Roberto había anotado una única línea, como un recordatorio para sí mismo. Envié el periódico con la reseña más emocionante a su hermana, Lidia. Ella debe saber que logró ser feliz en su arte, al menos, y que su nombre está limpio. Le debo eso a Amelia. Lidia, la hermana de Elías.
La misma que había llevado la carta que precipitó la crisis. Lidia era la única testigo viva y destinataria de la única forma de comunicación que Roberto se permitió tener con la familia de Elías. Joao usó su nombre y apellido, buscando en registros civiles y listas telefónicas antiguas. Después de horas, encontró un nombre similar en una ciudad cercana a la capital, una mujer de unos 80 años, dueña de una pequeña librería de segunda mano. La dirección era solo una posibilidad, pero la coincidencia era demasiado poética y poderosa para ser ignorada. El destino finalmente estaba corrigiendo su curso. Joao sintió que no podía llamar por teléfono. Esta historia trataba sobre el poder del papel, de la escritura, de la presencia y la redención. Preparó lo que llamó el kit de la verdad, la caja de estaño con las cartas originales, el libro de poemas de Elías y el diario de Roberto. No llevaba solo documentos, llevaba la verdad completa y el perdón final. La verdad de Amelia, la no cobarde, la prisionera. La verdad de Elías, el no olvidado, el poeta amado. La verdad de Roberto, el no villano, el marido resignado. La misión de Joao era reparar un malentendido de décadas, forjado por el prejuicio y sellado por la incomunicación forzada. El viaje fue solitario y profundamente reflexivo. Cada kilómetro recorrido era un año deshecho del pasado. Pensaba en su abuela, que vivió toda su vida con el dolor de haber sido encerrada y considerada débil. Pensaba en Elías, que vivió con el peso del rechazo amargo. Pensaba en Roberto, que vivió con resignación. 3 vidas, 3 prisiones, todas levantadas por el mismo muro de expectativas sociales y prejuicio de clase. La responsabilidad del nieto era derribar ese muro. Joao entró en la librería y la campanilla sonó. El sonido fue un llamado. Miró a Lidia, y en ella vio la sombra de Elías, la misma frente fruncida, la misma melancolía antigua en los ojos. Lidia lo miró sin saber quién era, pero con una extraña familiaridad, como si hubiera esperado a ese visitante durante décadas. Joao, sin palabras, colocó la caja de estaño sobre el mostrador, abriéndola para revelar las cartas atadas con la cinta descolorida. La reacción de Lidia no fue de sorpresa, sino de reconocimiento inmediato, de dolor intenso y gratitud contenida. Tocó la cinta descolorida y sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Susurró, no a Joao, sino al pasado que se materializaba allí, el sol. Sus cartas. Joao, con la voz quebrada por la emoción del momento, le entregó el diario de Roberto. Lidia leyó la entrada sobre el padre de Amelia, clavando las ventanas. Leyó la confesión de Roberto sobre el matrimonio de fachada y sobre cómo había enviado la reseña del periódico. Y finalmente, entendió. Amelia no había sido cobarde. Había sido prisionera. No lo había rechazado, había sido violentamente impedida. Las lágrimas de Lidia vinieron en oleadas, pero esta vez no eran de tristeza por lo perdido, sino de alivio y perdón. Lloraba por su hermano, que murió con el malentendido. Lloraba por Amelia, que murió con una culpa injusta. Pero lloraba, sobre todo, porque la verdad había llegado y desechó la amargura de Elías. Joao había curado el dolor de 2 amantes y restaurado el honor de un tercero. La misión estaba cumplida, el silencio, roto. El encuentro con Lidia selló el pasado con el bálsamo de la verdad. El dolor de décadas se había deshecho, el malentendido se había aclarado, y el poeta Elías finalmente supo, a través de su hermana, que su musa Amelia no había sido cobarde, sino víctima de un sistema despiadado. Joao comprendió que había hecho más que descubrir una historia, había liberado el espíritu de su abuela de una culpa injusta. Ya no sería recordada solo como la matriarca callada y melancólica, sino como la joven valiente que fue aplastada por el peso del prejuicio de clase y la rigidez social de su época. Pero, ¿y la vida de Joao? El descubrimiento no era solo un relato trágico del pasado. Era un espejo que reflejaba sus propias elecciones y temores. El amor prohibido de Amelia y Elías, y el sacrificio resignado de Roberto, dejaban una pregunta ineludible para el nieto: ¿cuál es el verdadero costo de la conformidad?
Joao había crecido bajo una sombra de expectativas implícitas, una herencia de cautela donde la seguridad siempre era la máxima prioridad. Su familia, sin saberlo, replicaba el miedo a arriesgar la felicidad por la estabilidad. Ahora tenía en sus manos la herramienta para romper ese ciclo, la verdad desnuda y cruda. De regreso a la hacienda, el granero ya no parecía el mismo. No era un lugar de trastos y suciedad, sino un altar para la memoria y el potencial no vivido. Joao miraba la vida de su abuela y veía el peligro de doblegarse ante las expectativas ajenas y el miedo al juicio. Amelia se había permitido ser definida por el apellido de su padre y por el prejuicio del vecindario. Había sacrificado su pasión por el deber, y esa elección, aunque forzada, había creado una línea de silencio, infelicidad contenida y cautela excesiva. El verdadero legado de Amelia no era su matrimonio con Roberto, sino el coraje que nunca se le permitió usar. Joao comprendió que para honrar verdaderamente a su abuela, no debía vivir en la tristeza del pasado, debía vivir con la pasión y la audacia que a ella le fueron negadas. Debía elegirse a sí mismo, sus sueños y sus deseos, en lugar del confort o la aprobación social. La lección era clara, la rigidez social puede haber cambiado de forma, pero el miedo a desagradar al mundo permanece. Para Joao, eso significaba una revolución personal y profunda. Se dio cuenta de que sus propias decisiones profesionales y amorosas, hasta entonces, habían estado guiadas por la seguridad y la estabilidad, repitiendo el camino que Amelia se vio obligada a seguir. El empleo de oficina que odiaba, pero que daba estatus y seguridad. La relación amorosa que era aceptable y conveniente, pero sin la chispa de la pasión. El prejuicio de clase de los años 50 se había transformado en las cadenas doradas de la modernidad, la dictadura del éxito financiero y de la imagen perfecta. Tomó la decisión de dejar su trabajo, a pesar de la incomprensión de su familia. Decidió hablar con sus padres con brutal honestidad, no para acusarlos, sino para entender cómo la tristeza de Amelia había influido indirectamente en la educación que recibió, una educación enfocada en evitar el riesgo a toda costa. Joao inició su revolución silenciosa, que consistía en elegir la autenticidad sobre la convención, la pasión sobre la comodidad. Eligió ser el Joao con pasión, y no el Joao con estatus. La verdad de su abuela lo liberó del miedo a fracasar, y más importante aún, del miedo a vivir de verdad. El tema central de Cartas del pasado no era la fatalidad de un amor, sino la destructividad crónica del prejuicio social. Lo que la historia de Amelia, Elías y Roberto enseña es que las barreras sociales, ya sean de clase, color, religión, origen o, hoy, de éxito profesional, son construidas por la vanidad humana y la necesidad de control, no por el destino. No solo separan parejas, aprisionan almas, obligándolas a vivir vidas incompletas y llenas de resentimiento. El mayor aprendizaje es sobre el valor de elegir. Amelia, encerrada en su habitación, no pudo elegir. Pero las generaciones siguientes sí pueden. Nosotros, hoy, tenemos la responsabilidad de no perpetuar el silencio y el sacrificio que se le impusieron. La lección de Roberto, el esposo resignado, es que incluso el ganador de un juego de conveniencia pierde su propia vida. La única victoria real es vivir una vida auténtica, alineada con nuestros valores más profundos, incluso si eso significa ir contra lo que el mundo espera. Joao hizo una última visita al viejo puente de piedra, el punto de encuentro fallido, a la misma hora en que Elías había esperado. No estaba allí para lamentar la tragedia, sino para honrar el intento. Llevó la cinta descolorida que ataba las cartas de amor. La desató y, en un gesto solemne de liberación, la arrojó al río. La cinta flotó lejos, llevándose la culpa, el malentendido, el resentimiento y el peso del pasado. Sabía que Elías y Amelia, dondequiera que estuvieran, estaban finalmente en paz y en verdad. El granero, que había ocultado el secreto y el trauma durante décadas, sería ahora reformado por Joao para convertirse en su nuevo taller de arte, el sueño que había guardado por miedo a la inestabilidad. Un lugar de creación, un tributo a la poesía que Elías encontró en el dolor y al coraje que Amelia sembró en el silencio forzado. Un nuevo legado,
construido sobre las ruinas del antiguo prejuicio. El pasado es una lección poderosa, no una sentencia. Cartas del pasado nos recuerda que el prejuicio tiene 1000 rostros, y el más peligroso es aquel que se disfraza de sentido común o de deber, impidiéndonos seguir nuestro propio corazón por miedo al juicio ajeno. Amelia fue obligada a callar. Nosotros, no. Que la historia de Amelia, Elías y Roberto sirva como recordatorio. El único honor que realmente importa es el honor a tu propia verdad y a tu pasión. No permitas que el deber social aplaste tu pasión y tu individualidad. No seas prisionero del confort o del estatus. Ten el valor que Amelia deseó tener. Elige el sol, aunque eso signifique huir hacia lo incierto. Si esta historia te inspiró a romper tu propio ciclo de conformidad, si crees que la verdad y el amor deben prevalecer siempre sobre el prejuicio en cualquiera de sus formas, haz tu parte, deja tu like para que este video llegue a quienes necesitan este mensaje de valentía. Comparte este viaje con alguien que esté luchando por elegirse a sí mismo. Y ahora, con la historia concluida, te hago la última y más importante invitación. Suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas otras historias que, como esta, desentierran el pasado para enseñarnos a vivir, con pasión y verdad, nuestro futuro. Gracias por haber formado parte de este viaje de descubrimiento. El pasado está en paz. Y el futuro, ahora, es enteramente tuyo, para ser escrito bajo tus propias reglas.